la patria. Se abre la sesión. Eso es. Bien, aun cuando creo que no hay, le vamos a solicitar a la Secretaría que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidente. No hay cuenta para el día de hoy. ¿Y a qué se debe eso? Parece. Bien. Bueno, se ofrece la palabra respecto de la cuenta, que no hay. Bien, entrando en la orden del día. Esta sesión ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley originado en mensaje que establece medidas de seguridad, orden, respeto para la comunidad educativa, con urgencia calificada de discusión inmediata. En razón de lo anterior, vamos a proceder a escuchar a los invitados y finalmente vamos a votar el proyecto en general. Agradecemos a quienes están conectados vía Zoom, como también agradecemos a María Francisca Figueroa, que está en forma presencial en esta sesión. En primer término, vamos a ofrecer la palabra al investigador de la Fundación Nodo 21, señor Pablo Sandoval. Don Pablo tiene 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a la comisión. Mi nombre es Pablo Sandoval, soy investigador de la Fundación Nodo 21, abogado especialista en materias de regulación del sector educativo. Les agradezco mucho la invitación para poder comentar este proyecto de ley. La violencia escolar efectivamente es una realidad ineludible, es absolutamente injustificable, lo evidencian los hechos recientes. No puede entenderse como un fenómeno aislado específicamente a la escuela, sino como expresión de procesos sociales mucho más amplios. Hay un deterioro generalizado de los vínculos, hay una crisis de salud mental, hay conflictividad en los entornos, hay desigualdad y una pérdida del sentido de la experiencia escolar. A juicio de la Fundación, el sistema educativo chileno ha operado por décadas bajo una lógica de mercado, competencia, presión por resultados, rendición de cuentas, que ha terminado por fragmentar el trabajo pedagógico, ha reducido el tiempo para educar y ha debilitado los vínculos escolares. A esto se suman transformaciones sociales evidentes en las culturas juveniles, en las familias, en la relación con la autoridad, y da todo esto por resultado una escuela tensionada y con menos herramientas para construir sentido en la sociedad y en la trayectoria de las personas. El proyecto de ley interpreta esta crisis y en ese sentido aparece como una reacción, pero principalmente entiende el problema como una situación de desorden y falta de disciplina, propone entonces una restauración de la autoridad basada en el control, en la sanción y en la vigilancia. A nosotros como fundación nos parece que esta mirada es limitada. Creemos que la autoridad pedagógica no se decreta por leyes, sino que se construye en los vínculos pedagógicos y educativos. Creemos que un enfoque más punitivo arriesga a debilitar las confianzas y, aunque tiene un alto impacto comunicacional, carece de evidencia sobre su efectividad y presenta algunos problemas de legalidad, que son los que a continuación me gustaría pasar a comentar. Como se sabe, el proyecto introduce una primera facultad que es de revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales. Aunque el objetivo declarado es prevenir riesgos, sobre todo de introducir armas a establecimientos educacionales, la redacción de la norma es extremadamente amplia. No se limita específicamente a armas o a objetos peligrosos, sino que utiliza una fórmula
abierta, tal como elementos que pudieran ser utilizados para la comisión de delito. Tampoco se limita adecuadamente, a mi juicio, a revisión de mochilas. Vemos que se refiere a bolsos, a vestimentas y otros efectos personales, lo que permite incluir una gran variedad de objetos cotidianos, tales como loncheras, cuadernos, celulares, incluso, por lo tanto, se sugiere limitar esto. Hay otra deficiencia importante del artículo de la revisión de pertenencias, que es que no establece ningún límite etario. En la práctica, esto habilita intervenciones sobre niños y niñas y adolescentes sin distinguir si son o no imputables penalmente, lo que evidentemente entra en tensión con el sistema de responsabilidad penal adolescente, con el en principio del interés superior del niño, con la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez, y lo que es más grave también, con la Convención de Derechos del Niño. Eh, Hay otro elemento relevante a analizar, que es que se desvirtúa o se transforma el rol del establecimiento educacional. No hay que olvidar que nuestro ordenamiento jurídico establece que los establecimientos educacionales tienen una posición de garante, es decir, por el solo hecho de ser escuelas tienen la obligación legal de adoptar todas las medidas tendientes a proteger y garantizar los derechos de los estudiantes. Esto no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema en una jurisprudencia que es bastante reiterada. Por tanto, en este proyecto, pasar de un espacio jurídicamente consagrado para la protección y el cuidado, se pasa a un proyecto donde se asume que jurídicamente la escuela tiene funciones de vigilancia, de control y de activación de la intervención policial. Eh, la decisión de revisar, bien se ha dicho acá, obedece a la existencia de indicios, pero se ha dicho, las personas que quedan a cargo de evaluar eso son docentes o asistentes de la educación que no tienen la preparación técnica y jurídica para ello, lo que produce riesgos evidentes de arbitrariedad, de discriminación, etc. Es muy preocupante, además, que hay un punto acá importante. La prohibición de revisión forzosa termina siendo una forma indirecta de derivar todos los casos a la intervención policial. El Ejecutivo ha dicho por su intermedio, señor presidente, que lo que se busca precisamente es acotar o diferenciar la revisión de pertinencias en escuelas a lo que ya exista el control en relación con el control de identidad en el Código Procesal Penal. Pero es precisamente eso lo que resulta delicado, porque no se están acotando los mecanismos intrusivos, sino al revés. Se están ampliando en relación a los estudiantes, ya vimos, sin limitación de edad y contra la idea del establecimiento como garante. Se prescinde de la regulación que ya existe para el control de identidad, se va directamente a la revisión de pertenencias, con participación exclusiva, el del Código Procesal Penal, participación exclusiva de personal policial entrenado para ello, eh, y nos parece entonces que hay ahí evidentes problemas de legalidad. El proyecto contiene otro artículo que obliga a los establecimientos subvencionados a regular vestimentas y considerar la interrupción como una falta grave a la convivencia escolar. No existe evidencia respecto a que estas medidas mejoren la convivencia. Por el contrario, como se ha visto en otras exposiciones, la literatura indica que el control rígido pudiera aumentar la conflictividad y deteriorar el clima escolar. La redacción de este artículo sigue siendo amplia y no distingue contextos. Por ejemplo, no es claro el proyecto de ley a qué se refiere con una apología a conductas delictivas en accesorios y vestimentas. Por otro lado, también hay que señalar que la interrupción de clases puede responder a situaciones muy diversas, desde movilizaciones estudiantiles, actividades pedagógicas, situaciones de emergencia o el legítimo derecho de las y los trabajadores a ejercer sus derechos mediante la libertad de expresión, libertad de reunión o incluso el derecho a huelga. Al no establecer distinciones, se abre la puerta a conductas o sanciones desproporcionadas, y en ese sentido conviene aclarar el sentido. Yo, por su intermedio, señor presidente, escuchar al Ejecutivo acotar esto, supongo que eso evidentemente tiene que transformarse en modificaciones al artículo. Yo creo que hay un riesgo en esto de afectar derechos fundamentales, y hay una asimetría estructural. Eh, Esta prohibición solo se aplica a establecimientos subvencionados que reciben financiamiento público, y conviene en ese sentido, por su intermedio, señor presidente, que el Ejecutivo aclare si esto obedece a un error en la técnica legislativa o derechamente es una decisión de política pública. Respecto a
la inhabilitación para poder obtener gratuidad. Ya se ha dicho bastante respecto a la posible vulneración del principio de non bis in idem, es decir, a la prohibición de doble sanción. Existe numerosa jurisprudencia, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la Corte Norteamericana, la Corte Suprema, que efectivamente ratifica la idea de que la acumulación de sanciones penales y administrativas podría resultar desproporcionada e ilegal. Por lo tanto, es importante tener presente eso, pero además me gustaría señalar que, a mi juicio, atenta esta idea contra el principio de no regresividad de los derechos sociales. Ustedes saben que, de conformidad al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Chile en la década de los 70, publicado en 1989, en materia de educación superior, el Estado tiene la obligación de implantar progresivamente la enseñanza gratuita y evidentemente esta norma restringiría ello. Eh, También creo que hay señalado una contradicción con el espíritu de políticas anteriores como Aula Segura, que Don buscaban no Pablo, afectar el derecho a la educación. don Sí, Pablo, le quedan 2 minutos. perfecto, gracias, presidente. Creo que respecto a esto, agregar un punto. Creo que si el legislador impone ahora la pérdida de la gratuidad, yo abro la pregunta, ¿qué impide que en el futuro sean becas, sean subsidios habitacionales, sean bonos o otros tipos los que entren en este tipo de políticas? El riesgo entonces es iniciar una pendiente resbaladiza que nos lleve a más mecanismos de control y de sanción con escasa efectividad. Finalmente, destino algunos segundos a cuestiones más de naturaleza propositiva. Creo que se requiere un cambio de enfoque. La seguridad escolar, nosotros creemos que no se construye desde el control, sino desde el fortalecimiento de los vínculos pedagógicos y de la comunidad educativa. Entonces, hay que entender el orden no como un fin en sí mismo, sino como una condición efectivamente al servicio del aprendizaje, del cuidado, del derecho a la educación y la vida en común. Creemos que hay que recuperar la experiencia formativa, poner al centro el vínculo pedagógico y eso fortalecer evidentemente la autoridad pedagógica, no por vía normativa, no por decreto, sino a través de mejores condiciones para ejercer las tareas pedagógicas. Más tiempo profesional, lectivo y no lectivo, menor sobrecarga y apoyo efectivo. Creemos que el segundo eje es avanzar a una gobernanza más democrática y participativa. La evidencia muestra que cuando estudiantes, familias y equipos educativos participan en las construcciones de sus reglamentos y sus normas, se fortalece la confianza. Hablar de más gobernanza democrática y participativa también es hablar de seguridad. Creemos que hay que dar continuidad a las políticas de convivencia escolar ya existentes. Se ha dicho bastante eso. La prioridad entonces es consolidarlas y expandirlas, no reemplazarlas por mecanismos punitivos. Estudiar casos de éxito que estimulen la convivencia protectora y emitir orientaciones a eso, y más intervenciones territoriales e intersectoriales que articulen educación, salud, desarrollo social, seguridad pública, reconociendo que la violencia llega a la escuela muchas veces originándose fuera de ella. Finalmente, es simplemente decir que creemos que hay que pasar de una lógica de la sospecha, del control, a una lógica donde se construye comunidad educativa, fortalecer capacidades, reconstruir vínculos y sostener la escuela como un espacio de cuidado y protección real. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por participar de esta discusión. A continuación, vamos a escuchar a quien también está conectado, al rector del Colegio Santa Luisa de Concepción, señor Andrés Carter. También agregar de que el señor Carter es presidente de la red COL, una red de colegios particulares subvencionados en la región del Biobío. Don Andrés, le agradecemos su disposición para participar y tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muy buenos días, por su intermedio, señor presidente, a todos los honorables que hoy día están en esta comisión. Para nosotros es muy importante poder plantear desde la perspectiva de la escuela propiamente tal, de los colegios que están en los distintos territorios, cuál es nuestra percepción respecto a este proyecto de ley. Estamos por eso muy agradecidos por la instancia que hoy día se nos ha dado. Yo preparé un PowerPoint que quiero compartir con ustedes, no sé si ahí creo, compartir.
No sé si se puede ver. ¿Lo pueden revisar eso? Me gustaría que me confirmaran. Yo estoy en esto. ¿Se puede ver o no? Momento, momento. Yo estoy compartiendo pantalla. Ya. ¿Pueden ver eso? Tengo un PowerPoint. Ahí está, ahí está. Está perfecto, entonces. Muchas gracias. ¿Ah? Bueno, quisiera partir comentando un poco cuál es nuestro origen. Yo soy la segunda generación del Colegio Santa Luisa, de un sector populoso en el Concepción urbano. Ya este establecimiento que yo represento y que me toca liderar con mucho orgullo, ya hace más de 20 años, está ubicado en una zona populosa del Concepción urbano. Este colegio partió por allá por el año 1958, a partir del año 60 tuvo reconocimiento estatal y a partir de ahí hemos desarrollado un proyecto bastante interesante que ha permitido que muchas generaciones de estudiantes se hayan formado adecuadamente y hoy día sean una contribución a la sociedad y al mundo entero en realidad. Somos un colegio particular subvencionado gratuito, tenemos 1040 estudiantes desde prekinder a cuarto medio en modalidad científico-humanista. Tal como lo dije anteriormente, estamos ubicados en este barrio popular y emblemático de Concepción y hoy día tenemos una lista de espera de más de 650 estudiantes por el sistema SAE. Eh, Lamentablemente, considerando esta demanda insatisfecha, no podemos, estamos imposibilitados de seguir creciendo por la ley de inclusión, que ese es otro tema que me gustaría que en algún momento pudiésemos profundizar. No es lo que nos convoca hoy día. Pero quiero dejar ese punto ahí y hacerlo presente a los estimados diputados por su intermedio, señor presidente. Eh, ¿Qué es lo que nosotros pensamos desde el punto de vista de la situación actual? Y permítanme señalarles que no solamente desde el punto de vista de lo que sucede en un colegio particular subvencionado como este, sino que también desde el punto de vista de lo que pasa en los distintos colegios que me toca representar a través de Red Col Bio Bio, que es la red de colegios particulares y subvencionados de esta región, que agrupa cerca de 90 colegios en la región del Biobío y Ñuble. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy día? Bueno, siempre cuando suceden estas situaciones de problemas al interior de los colegios, ya nos hemos preguntado mucho con los equipos directivos y también con los equipos, con los distintos equipos de convivencia escolar, ¿cuándo comenzó esta debacle? ¿Cuándo comenzó este problema? Y nosotros tenemos dos imágenes que son sin duda muy clarificadoras respecto a este tema. Ahí comenzó la debacle. Comenzó cuando se perdió el respeto y cuando muchas personas y muchos miembros del sector político de la época avalaban estas situaciones. Fue cuando perdimos esta posición que están desde el punto de vista tiene que ver más con con el amor de enseñar. Cuando pusimos a los estudiantes con una mirada horizontal, obviamente que se generó un problema. Y no se trata de esto de ser autoritario, dictador, ni mucho menos, sino que la mirada del maestro, como lo voy a explicar más adelante, tiene que ser una mirada basada en el amor, en el cariño y en que le tenemos que enseñar a las nuevas generaciones lo que es bueno y es malo. Por lo tanto, cuando se pierde la autoridad legítima del docente, ya ahí comenzó todo este gran problema. La autoridad que es la responsabilidad del adulto de guiar al recién llegado a este mundo, donde ambos coexisten. Porque el maestro no ejerce una autoridad por fuerza, sino que esta surge de la responsabilidad asumida ante la sociedad y las generaciones que vienen. Estimados diputados, por su intermedio, señor presidente, si no existe autoridad, no hay libertad.
solo desorientación. Y una escuela sin jerarquías no libera, sino que abandona a sus estudiantes. E insisto en el concepto que aquí no se trata de transformarnos en dictadores y autoritarios y mucho menos, sino que establecer este elemento como básico para poder tener una convivencia escolar adecuada. Por otra parte, sin autoridad legítima no se logra una disciplina internalizada. Sin ella no existe una comunidad escolar y sin esa comunidad la violencia obviamente va a ocupar un espacio. ¿Qué hacemos? Nos hemos hecho esa pregunta. Y creo que el proyecto de ley que hoy día se está estudiando por esta comisión y por la honorable Cámara de Diputados va en la dirección correcta: devolver al docente su papel central e insustituible. El maestro que enseña por conocimiento, enseña, palabra clave, orienta por responsabilidad y establece límites, porque le preocupa el futuro de sus alumnos. Esto no tiene ningún problema, tenemos que establecer ciertos límites. Por lo tanto, la enseñanza y el aprendizaje, obviamente, van a estar al interior del núcleo de la escuela, y aquí esto es muy importante, con el apoyo de la familia. Sin la familia no hacemos nada. El Estado no puede sustituir a la familia. La familia es el núcleo principal de nuestra sociedad. Cuando vemos que la familia hace abandono de la educación de sus hijos, nos encontramos con las problemáticas que hoy día tenemos, que son mucho más de las que ustedes se imaginan, porque a nosotros nos toca estar al frente de los proyectos educativos 24/7. Por lo tanto, creemos que es fundamental revisar los organismos de supervisión estatal, porque existe una inhibición de la acción docente sustituida por múltiples protocolos normativos, demasiados mecanismos legales de intervención. Tenemos que recuperar este vínculo entre profesor y alumnos, que pierde espacio frente a la lógica del procedimiento, múltiples procedimientos frente a la Superintendencia de Educación, que es lo que finalmente nos convoca mucho tiempo. Cuidar a los docentes, resguardar su autoridad y estar presente verdaderamente donde la educación se hace concreta. Por otra parte, debemos revisar los mecanismos de financiamiento. Yo tuve la oportunidad, por su intermedio, señor presidente, de conversar hace unos días con la ministra María Pazarzola, que está presente en esta comisión, y algo vimos de este tema. Le planteé que obviamente los colegios hoy día estamos agobiados, tenemos toda una obsolescencia del activo fijo, de la infraestructura, y no podemos enfrentar adecuadamente. Por lo tanto, hay que revisar los mecanismos de financiamiento. Nosotros pensamos que la subvención CEP, la subvención PIE, la subvención general, debería ser toda una gran subvención que responda a fines educativos y no darnos vuelta en tratar de cuadrar cosas que finalmente todos sabemos que va directamente al desarrollo de los proyectos educativos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí existe un gran desafío, que es revisar estos mecanismos de financiamiento. Relevar la responsabilidad familiar como núcleo de nuestra sociedad. Ese es otro elemento que hay que relevar. Y finalmente debo decir que este proyecto de ley, nosotros pensamos, va en la línea correcta, ya que devuelve atribuciones que están algo difusas, entre la tremenda maraña legal que nos agobia y los profesionales que nosotros tenemos en nuestros establecimientos. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Gracias, don Andrés, por su importante aporte para la discusión de este proyecto, que sin duda creemos que es una herramienta importante para recuperar los colegios para los alumnos que quieren ir a estudiar y no a destruir. Antes de darle la palabra a nuestra invitada, tengo que informarles lo siguiente. Ustedes están conscientes que hemos tenido algunos problemas de comunicaciones. Ayer estuvimos sin internet y llegó un reemplazo de la diputada Olmos por la diputada Tamara Ramírez. Llegó posterior al inicio, porque teníamos problemas de conexión. Entonces
necesitamos el acuerdo para aceptar este reemplazo. Bien, así se acuerda. Diputada Tamara Ramírez, bienvenida. A continuación, vamos a escuchar a la investigadora de la área de estudios de IDEA País, la señora María Francisca Figueroa. Señora María Francisca, le agradecemos su disposición para concurrir hasta esta comisión. Tiene 10 minutos a contar desde ahora. Gracias, señor presidente. Agradezco la invitación para exponer la visión de IDEA País en este proyecto y saludo por su intermedio a todas las diputadas, diputados, la ministra, subsecretario y demás presentes. Los recientes acontecimientos de violencia vividos en Calama, Renca, Ñuñoa, San Pedro de la Paz el año pasado, así como los nuevos hechos de violencia en los liceos emblemáticos, aun cuando son consecuencia de distintos tipos de violencia, dan cuenta de que los establecimientos educacionales carecen de herramientas para enfrentarlos. Si bien la urgencia para legislar es reciente, la violencia no lo es. Con posterioridad al estallido social y la apertura de los colegios después de la pandemia, hemos visto una escalada de la violencia que tiene a los padres asustados de mandar a sus hijos a los colegios, a profesores y asistentes de la educación con miedo de trabajar, y a estudiantes que dejan de ver en la educación un futuro prometedor. Mi objetivo es justificar con evidencia por qué las medidas que aborda el proyecto de ley son un avance en el restablecimiento de la sana convivencia y de la no violencia. Para ello, utilizaré el metaanálisis del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos del año 2020. Con posterioridad al año 2022 se vuelve a hacer un nuevo análisis que puedo después poner a su disposición a través de la Secretaría. Luego de hacer una exhaustiva revisión de literatura con el objeto de comprender y buscar soluciones para los casos de violencia grave, el Instituto señaló que para lograr mayor seguridad escolar, la normativa debe considerar un marco flexible que los colegios puedan aplicar y que cuente con 3 componentes: la seguridad física, el clima escolar y el comportamiento del estudiante. Procederé a hablar de los 3 componentes. La seguridad física consiste en garantizar que los estudiantes estén físicamente seguros, no solo en cuanto a la infraestructura del edificio, sino también en cuanto a la coordinación que puede tener el establecimiento con apoderados, la comunidad y también las fuerzas de orden. Por ello es crucial abordar el rol que pueden jugar las policías al interior del establecimiento. El objetivo de involucrar a las fuerzas de orden no es criminalizar al establecimiento, sino generar confianza en los padres y comunidad educativa en general. También se mencionan, aunque no son materia de esta ley, ni creo que deban serlo, pero sí son relevantes para futuras reflexiones, la necesidad de tener los espacios del establecimiento vigilados. La presencia de profesores o de personal ad hoc para esto refuerza una preocupación por los estudiantes. Con frecuencia se piensa que los estudiantes se sentirán vigilados o incómodos y se olvida cómo se sienten aquellos que sufren agresiones, son amenazados o deben vivir bajo las reglas impuestas por la ley del más fuerte. En segundo lugar, el clima escolar. Se refiere al entorno escolar y los sentimientos que tienen las personas sobre este. Un clima escolar positivo favorece la asistencia, los aprendizajes, el comportamiento y la confianza en la autoridad. Para esto, el documento sugiere medir el clima escolar para determinar áreas de mejora. Bueno, sabemos que el CIMSE lo hace en parte, ¿cierto? Promover interacciones positivas, solidarias y respetuosas entre los apoderados, profesores, personal y estudiantes, y utilizar una disciplina justa que sea apropiada, pero a la vez estricta. Estricta no significa autoritaria ni injusta, sino que su infracción tiene una consecuencia, la cual, por supuesto, debe ser proporcional. Por el contrario, la difundida creencia, nacida en los años 60, de que poner límites fomentaba el mal comportamiento, terminó por producir una cultura permisiva que ha elevado los niveles de violencia, deserción, uso de drogas, delincuencia
además de disminuir el autoestima que supuestamente intentaba aumentar. Finalmente, el tercer factor fundamental que trata este documento es el comportamiento del estudiante. Cuando hay un mal comportamiento del estudiante, debe existir una respuesta por parte del establecimiento. Esto no es para marginarlo, por el contrario, es darle la oportunidad de enmendar el rumbo respecto a las decisiones que está tomando. A su vez, da una señal clara a los alumnos que sí se están esforzando por tener un buen comportamiento. ¿Qué visión de la sociedad absorben quienes intentan seguir las reglas y comportarse cuando quien no lo hace no tiene consecuencia alguna? En este punto el documento recomienda aplicar diversas medidas. Serán los propios establecimientos quienes deberán decidirlas, ¿cierto? Desde asistir a la dirección o inspectoría, tomar contacto y el compromiso de los apoderados, un asesoramiento, una detención, la retirada de privilegios o la suspensión o expulsión de ser necesario. Todo dependerá de lo proporcional a la infracción. Para terminar, ¿por qué creemos que la evidencia descrita justifica el proyecto de ley discutido? Justamente porque creemos que se hace cargo de los tres factores descritos. De la seguridad física, mediante la revisión de mochilas con el objeto de detectar objetos potencialmente peligrosos, y la facultad de la policía de revisar al interior de los establecimientos. Del clima escolar, mediante la obligatoriedad de agotar el mecanismo de gestión colaborativa de conflictos antes de interponer una denuncia y la sanción de denuncias sin fundamento. La prohibición de vestimentas o accesorios que impidan la identificación, salvo las excepciones que se mencionan. También señalar que la interrupción de clases es grave y también la definición del enfoque formativo como las medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa, el orden de la sala y la convivencia. Y del comportamiento mediante la sanción inmediata sin necesidad de recurrir al procedimiento que establece el reglamento interno. Por supuesto, el reglamento interno tiene que mantener los procedimientos, pero los padres hemos delegado en los colegios y sus profesores la autoría y debemos confiar en que ésta sea ejercida de forma inmediata, no solo esperando un protocolo. Finalmente, mediante la pérdida de gratuidad como consecuencia de un delito. Recordemos que se trata de una condena por sentencia firme y ejecutoriada en delitos que atentan contra la vida, integridad, propiedad o infraestructura. No se trata de cualquier falta. Esto implica acreditar la intención de causar daño. Los derechos van acompañados de responsabilidades o deberes y es razonable que esto se explicite. Esto debió haberse explicitado en su momento. Para aquellos casos que se mencionan normalmente, ¿cierto?, en que la pérdida de la gratuidad podría significar que el joven tome caminos antisociales, sí consideramos que deben existir programas adecuados de reinserción que permitan becar a jóvenes que opten por reencauzar el rumbo. Pero no creemos que la política universal de gratuidad deba aplicarse sin deberes. Por lo demás, esto requiere apoyar a ese joven en muchos ámbitos y no solo en entregar un financiamiento. No sabemos si ese joven habrá desechado la violencia como vía de relación con la sociedad sin un apoyo adicional. En conclusión, y con esto termino, más allá de las mejoras que pueden hacerse vía indicaciones y de otros proyectos que puedan impulsarse, como la flexibilización de la subvención escolar preferencial, que justamente mencionó el señor Andrés Carter, porque creemos que justamente la subvención podría usarse en programas preventivos de violencia, gestión socioemocional, de acuerdo a los diferentes contextos escolares. Creemos que este proyecto es necesario y resulta urgente avanzar en la línea que propone. Muchas gracias, presidente. Dentro del tiempo, señora María Francisca, le agradecemos su importante aporte y su presencia en esta sesión. Señoras y señores diputados, vamos a ofrecerles la palabra. Tengo inscrito a la diputada Emilia Schneider, a la diputada Valentina Becerra, al diputado Diego Vergara, al diputado Ricardo Neumann, la diputada Paz Charpentier y la diputada Sara Concha. Y por cierto que agregamos a la diputada Serrano.
Tiene la palabra la diputada Emilia Schneider. Muchas gracias, Proceda. presidente. Saludar por su intermedio a las y los colegas, a nuestros invitados e invitadas, agradecerles por su exposición. Quería detenerme en varios puntos y hacer algunas preguntas. Lo primero es que creo que algo que señala la Fundación Nodo 21 es muy relevante. O sea, aquí tenemos normas muy amplias, poco claras en su definición, lo cual nos puede llevar a arbitrariedades que tenemos que evitar para evitar vulneración a niños, niñas y jóvenes. Y en ese sentido yo he insistido latamente en esta comisión de que pongamos límites y bordes a las revisiones y procedimientos, sobre todo para niños y niñas menores de cierta edad, porque no es lo mismo hacerle un control tan intrusivo a un niño de 5 años que a un adolescente, y eso nadie lo puede negar. Creo que nuevamente también se insiste en la presentación de Nodo 21 en un tema que se ha repetido latamente en todas las exposiciones, pero que tanto el Ejecutivo como el oficialismo han ignorado sistemáticamente, y es que se les da responsabilidad a docentes, a trabajadores y trabajadoras de la educación sin capacitación y sin recursos. Este proyecto no trae ninguna herramienta extra a las escuelas. Les da facultades, sí, pero no les dice no les da ni certeza respecto a cómo llevarlas a cabo, ni tampoco tiene evidencia para decirle a las escuelas con tranquilidad que estos mecanismos en serio van a resolver el problema que tenemos. Un gran ejemplo de la arbitrariedad de este proyecto es cuando se habla de la apología a conductas delictivas, que también lo señalaba el señor Pablo Sandoval. Quiero preguntarle por su intermedio, presidente, al Ejecutivo respecto a la interrupción de clases. ¿Hay alguna manera o hay alguna apertura del Ejecutivo a conversar para encontrar una redacción que de alguna manera resguarde también el derecho a la movilización de las y los estudiantes? Porque si hay una paralización votada de forma democrática, no me hace sentido que eso sea considerado como una falta grave, más allá de que, por cierto, entendemos que el principal objetivo del establecimiento educacional es estudiar, es ir al colegio, y no estamos promoviendo esto de forma irresponsable. Creo que además hay un problema, y otra cosa que quería preguntarle al Ejecutivo, cuando se habla del enfoque normativo en el texto del proyecto de ley. Creo que ahí hay un problema conceptual que es grave, porque se habla del enfoque formativo, que se entiende que la convivencia es un aprendizaje, que se pone el énfasis en el bienestar socioemocional, en los vínculos en las comunidades, y está el enfoque disciplinario, que habla más del control, un enfoque más hacia el control. Y la definición que se da en el proyecto de ley de enfoque formativo es efectivamente mucho más ajustada a lo que es un enfoque disciplinario. Y esto, lo que estoy diciendo, es el desarrollo de la literatura en educación, lo ha explicado latamente. Entonces me gustaría preguntarle por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, si no ven en esto un problema conceptual y por lo tanto algo que nos puede generar también problemas a la hora de interpretar la ley y una distorsión finalmente de las discusiones pedagógicas. Quiero decir también que hay un elemento que me parece muy importante que señalaba la Fundación Nodo 21, que es el de democracia y seguridad, porque efectivamente cuando los establecimientos educacionales y las comunidades se involucran en las normas que se dan, las sienten propias y las cumplen de una manera mucho más férrea, creo yo. Creo que eso no es una locura lo que estoy diciendo algo bien sensato. Cuando uno se hace parte de algo, de la construcción de algo, por cierto, que se siente más obligado. Y en ese sentido se ha propuesto en esta discusión, creo que por el Centro de Educación Inclusiva, una indicación para que los distintos protocolos, etcétera, sean aprobados por el Consejo Escolar, que también se la pude comentar al subsecretario el día de ayer. Creo que eso sería importante y me gustaría escuchar también por su intermedio, presidente, si el Ejecutivo tiene disposición a efectivamente dialogar y llegar a puntos comunes. Dicho eso, lo último que quiero señalar, por cierto que la autoridad docente es relevante, pero quiero ser muy clara, respaldar esa autoridad docente y darle todas las atribuciones que corresponda no va a sustituir la tarea de las instituciones de seguridad. Las y los profesores no van a ser carabineros, porque no son carabineros, porque profesores son. Entonces, creo que es muy claro, creo que lo que está pasando nuevamente aquí, lo vuelvo a reiterar, es cargarle la mochila a docentes y trabajadores y trabajadoras de la educación sin capacitación y sin recursos. Y ahí yo me pregunto qué aporta este proyecto, más allá de establecer una serie de medidas al aire, sin evidencia y sin una estrategia clara. Por último,
Ahora sí, la familia es fundamental en la educación, juega un rol también en la prevención de la violencia en los establecimientos educacionales y en la sociedad, y en este proyecto está completamente ausente. Y me llama mucho la atención, a propósito que se mencionaba en la exposición del director el tema de la familia, que un gobierno que ha hecho tantas gárgaras con ser pro familia no involucre de ninguna forma a los padres y apoderados, de ninguna forma. Y muy por el contrario, incluso con los controles intrusivos que se ponen, se pasa por sobre la decisión de los apoderados y apoderadas respecto a sus hijos e hijas. Entonces a mí me parece bastante curioso eso y me gustaría también que pudiera responderlo el Ejecutivo. Eso es todo, presidente. Gracias, diputada Schneider. Le ofrezco la palabra a la diputada Valentina Becerra. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Por su intermedio, saludarlos a todos los presentes. Un día más en esta comisión, trabajando a full para sacar la educación adelante como corresponde. Me hubiese encantado que los 4 años anteriores hubiesen sido las mismas ganas. Bueno, me gustaría partir tomándome de las palabras de la intervención que realizó Pablo Sandoval, la Fundación Nodo 21. Y quiero partir con decirle que me alegra profundamente saber que estamos de acuerdo en varias cosas. Estamos de acuerdo en que la violencia escolar es un hecho ineludible. Estamos de acuerdo en que el objetivo general del proyecto de ley es prevenir riesgos para la comunidad escolar. Y estamos de acuerdo en que hay elementos que se intentan sacar de los establecimientos educacionales, que son elementos que podrían ser utilizados para cometer delitos. Estamos de acuerdo en todo eso. Pero no vamos a estar nunca de acuerdo en la forma en que intentan relativizar las bases de este proyecto. Porque intentan relativizar que hay un marco muy amplio, como lo señaló también la diputada Schneider por su intermedio, presidente, indicando que existen elementos que incluso podrían permitir la prohibición, como lo dijo don Pablo, que podrían prohibir el ingreso de loncheras, de estuches, de lápices, de cosas que sabemos que los estudiantes ocupan realmente para cumplir con el objetivo de salir adelante. Relativizando así que el objetivo de este proyecto es sacar los cuchillos, las jeringas con cloro, las armas que pueden generar un daño a los alumnos. Incluso indica que esta norma, este proyecto de ley, podría deteriorar el clima escolar. Y por su intermedio, presidente, yo le pregunto a don Pablo, ¿qué más deteriorado podría estar el clima escolar en estos momentos en nuestros establecimientos educacionales? ¿Qué peor sería que ver a una asistente de la educación, a una inspectora de un establecimiento educacional muerta? Tenemos que tener claro que esta medida lo que busca es darle una alternativa a los establecimientos que tienen alumnos que son capaces de apuñalar a un niño inocente de primero básico, un establecimiento que tiene alumnos que son capaces de incendiar toda una inspectoría, un establecimiento que tiene alumnos que son capaces de rociar con benzina a cualquier integrante de la comunidad, que no pueden hacer menos que presentarse en la posibilidad de dañar a un miembro de la comunidad educativa. Entonces, por su intermedio, presidente, me gustaría que aclarase qué más deteriorada podría estar la seguridad en nuestros establecimientos educacionales que los que está en la actualidad. Y así tenemos una infinidad y múltiples ejemplos que hemos visto en el último mes. Finalmente, don Pablo señaló que se debe construir con la construcción, valga la redundancia, del vínculo con la comunidad educativa. Y siendo muy sincera, me cuesta comprender que realmente pensemos en esta mesa de trabajo que quienes tienen en sus manos la educación de nuestros niños, que son el futuro de Chile, no hayan intentado con todas sus fuerzas fortalecer el vínculo con sus alumnos, que no hayan intentado con todas sus fuerzas fortalecer
el vínculo emocional, proteger el bienestar, pero claramente esto no está siendo posible llevarlo a cabo, presidente. Termino con esto, y es por eso que nace este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Becerra. Diputado Diego Vergara. Muy buenos días, presidente. Por su intermedio, agradecer a la presencia de Pablo Sandoval, Andrés Carter, María Francisca Figueroa, hoy día de sus exposiciones. Quiero ser breve, y a medida que hemos avanzado en estas reuniones ordinarias y extraordinarias durante ya días con respecto a este proyecto, que para mí es muy importante, me convence cada día más, y la tranquilidad de poder votar rápidamente y sacarlo adelante por el hecho de que todos los argumentos y todo lo que hemos experimentado y todo lo que sabemos de nuestras vidas argumenta que vamos a legislar para las grandes mayorías pacíficas, ayudarlos a ellos, a los millones, literalmente millones de estudiantes de Chile. Hoy día de Arica a Punta Arenas, digamos, hay clases, digamos, normales, excepto en los colegios puntuales donde aparecen las amenazas de bomba, las amenazas de tiroteo y toda la debacle de inexperiencia de niños, a lo mejor irresponsabilidad y a lo mejor niños que tienen algún grado de atención. Pero lo que ocurrió en Calama claramente desata esa tormenta que rebalsa un vaso, ni siquiera una gota, una tormenta que rebalsa un vaso, porque fue la pérdida de la muerte de una persona. Y como lo he dicho muchas veces, ya esto parte hace muchos años, la debacle, como decía Andrés Carter, la debacle, cuando parte la debacle de lo que significa la convivencia escolar, parte hace muchos años atrás. Y hoy día este proyecto trae frescura, trae rápidamente un tema concreto, rápido, que tenemos que votar. Yo invito a mis pares, por su intermedio, presidente, a que no perdamos más tiempo y lo votemos lo antes posible, porque todos los colegios necesitan hoy una herramienta para prevenir, para tenerla anotada ahí. Porque, como dije ayer, no nos vamos a llenar de pistolas. Y entiendan, cuando revisen mochila, si saldrá una pistola a lo mejor en alguna región o en alguna provincia. Va a ser una o dos, pero no vamos a tener arsenales como se piensa al revisar. Tampoco vamos a tener en los colegios filas de revisiones como para aumentar el costo o aumentar el trabajo en los asistentes de la educación o en los profesores. No, tampoco. Es selectivo. ¿Y selectivo a quién? Alumnos que los profesores conocen, porque los tienen educando desde prekinder. Y conocen, como dije ayer, a Pedrito, a Juanito, a Dieguito, los conocen a todos. Y saben a cuál a lo mejor prestar más atención y a otros menos atención. Claramente lo que necesita el profesorado hoy día es esa herramienta para prevenir, porque no la tienen, porque hoy día están atados de mano, porque hoy día, claro, con una ansia enorme, saben dónde atacar, pero ¿con qué argumento? No tienen cómo hacerlo. Y hoy día, al votar esto, que es rápido, es concreto y es práctico, busquemos lo que es práctica. Yo cuando entré al Congreso, que llevo 2 semanas, dije a todo el mundo, quiero ser práctico, porque veo en el mundo privado, me tocó estar en el mundo privado, lo impracticable que son muchas leyes con mucha pompa que se lanzan por años y se tramitan y se manejan y se llegan los acuerdos y se toman de las manos, se sacan fotos, pero al final eso no es práctico, porque el mundo privado hoy día está esperando estas medidas prácticas para salir adelante. Y concluyo, presidente, agradecer a todos los que han expuesto. Algunos no estoy de acuerdo y otros de acuerdo, pero ahí está la riqueza del debate, la riqueza de poder llegar a lo que significa concretar esta herramienta, digo, y finalizo, preventiva. Nadie va aquí a tener filas de mochilas revisando. Va a salir alguna cosita y créanme que los estudiantes son personas inteligentes y cuando sepan que esa norma está, se van a acabar las armas, se van a acabar los fierros, se van a acabar los palos. Porque ahora sí, pueden revisar la mochila y si me la pueden revisar, ¿para qué le va a llegar? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Vergara. Ofrezco la palabra a la diputada Paz Charpentier. Diputada, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos, a través suyo, presidente, especialmente a la ministra, al subsecretario y a su equipo, y a quienes nos han expuesto el día de hoy, especialmente a Andrés de nuestra gran región del Biobío. Le aprovecho a mandar un tremendo saludo y una felicitación por toda la labor que hace a nivel nacional. Solamente quería ser bien precisa para que constara en el acta.
Este proyecto es constitucional, presidente, y no vulnera el principio non bis in idem, como lo han señalado los expertos en la materia en instancias, en exposiciones anteriores, porque es accesoria a la pena privativa de libertad y no es la única norma que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Existen múltiples ejemplos de lo mismo, como lo señalaron expositores días anteriores. Por ejemplo, delitos relacionados con falta de probidad que contemplan sanción de cárcel más otro tipo de inhabilidades como la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos y por tanto no solo no es una infracción al principio non bis in idem, sino que además tampoco es una rareza en nuestro ordenamiento jurídico, señor presidente. Solo eso, muchas gracias. Gracias, diputada Charpentier. A continuación ofrezco la palabra a la diputada Sara Concha. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestro invitado, agradecer su exposición, también a la ministra, al subsecretario, a los colegas. Y solo no voy a hacer una pregunta a los invitados, pero sí a mis colegas que tanto han criticado esta iniciativa de ley, porque si esta no es la propuesta que se hace cargo en parte de la crisis de seguridad que hoy día estamos enfrentando, también en parte heredada del gobierno anterior, ¿cuál es la propuesta? Porque criticar es fácil, pero ¿cuál es la propuesta que hoy día se tiene? Porque además tuvieron 4 años en el gobierno, liderando incluso en parte esta comisión, y no hubo una propuesta clara para poder enfrentar esto, que fue algo que nosotros manifestamos desde el inicio, por lo menos del periodo anterior, y la verdad es que paradójicamente son los mismos que llegaron al poder con la bandera de la educación de calidad y una educación pública de calidad, pero la base de una educación pública de calidad parte de entregar seguridad a las comunidades educativas, seguridad a los estudiantes, a los docentes, pero también tranquilidad a los padres de que están enviando a sus hijos a un lugar tranquilo. Por eso, ¿cuál es la propuesta que ellos tienen para la familia y para las comunidades educativas y cuál es la solución? Porque, vuelvo a insistir, su sector no logró resolverlo. Hoy día apoyar este proyecto de ley significa justamente entregar una luz de esperanza a las comunidades educativas, entregándole la herramienta y la posibilidad de contar con herramientas preventivas para poder, como se dijo en algún momento y lo expusieron otros invitados, prevenir situaciones como las que se dieron hace 2 semanas con la muerte de la, en este caso, inspectora. Entonces, porque acá lo que tenemos que hacer, y por eso agradezco esta propuesta del ministerio y que hoy día esté presente la ministra en este debate, porque hoy día lo que entregamos con este proyecto de ley es la garantía al 99,9% de los estudiantes que sí quieren estudiar y que sí quieren salir adelante, y que hoy día estemos en esto también es una señal de parte del gobierno que la educación sí es una prioridad, juntamente con la seguridad, y por supuesto eso está siendo demostrado con esta propuesta. Así que eso más que nada, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Concha. Diputada Daniela Serrano. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente. Haciéndome cargo de parte de las interpelaciones, yo voy a indicar lo siguiente. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que se implemente convivencia educativa. ¿Estuvimos cuánto tiempo trabajándolo en el Congreso, presidente? Fue una de las leyes de convivencia escolar más contundentes de las últimas 3 décadas. Y yo también llamaría un respeto a los parlamentarios cuando se dice, bueno, es que acá se legisla y se demora muchos años. O sea, eso también significa llegar a acuerdos en la Casa de la Democracia, pues. Y cuando estamos hablando de que entre en vigencia, ¿queda cuánto? Menos de 3 meses para que entre en vigencia. Implementemos bien convivencia educativa. Ahora, si quieren complementar eso, yo creo que también estaríamos ya no a conversar dentro de la comisión, pero hay personas que reniegan del proyecto y dicen que no sirvió de nada, cuando ni siquiera se ha implementado. Eso haciéndome cargo de algunas de las interpelaciones acá. Ahora, sobre la constitucionalidad del proyecto, también respondiéndole a la diputada Charpentier por su intermedio, presidente. He escuchado, y de hecho he hecho la pregunta directamente a constitucionalistas que han venido a exponer dentro de esta comisión,
Y se ha argumentado para que también todos nos puedan entender. O sea, estamos hablando de 2 sanciones para la misma falta. Y eso transgrede un principio, una garantía procesal. Se ha respondido de que esto, a propósito de ser una sanción accesoria, y se ha puesto también como ejemplo la inhabilidad de ejercer encargos públicos, no es la misma naturaleza. Y lo voy a explicar en los siguientes términos, para que también todos nos puedan entender quienes están viendo esta comisión. Cuando hay inhabilidad de ejercer encargos públicos, a nadie se le está privando el derecho a trabajar. Lo que finalmente se está poniendo es que no puede trabajar en el Estado. Pero a estos estudiantes lo están inhabilitando por 5 años porque no tienen otro medio económico para acceder a la educación superior. Y en base a eso estamos sosteniendo la inconstitucionalidad. Si me permite, diputada Becerra, yo la escuché atentamente. Continúe. Ahora, yo quiero hacer una pregunta directa al Ejecutivo para que también quede en la historia de la ley. Yo he hecho distintas preguntas en distintos artículos, pero uno de ellos que también me llama profundamente la atención es el artículo 5, principalmente a lo relativo a lo que son, relativo a lo que se entiende como lo que afecte gravemente la convivencia escolar, y estamos hablando de la paralización de clases. En el mensaje no se hace alusión, por ejemplo, a una interrupción de clases hecha de manera violenta. Y eso es lo que se ha dado como cuña en los medios de comunicación, como el principal ejemplo. Pero esto no se hace cargo, solamente se dice: se entenderá asimismo que afecten gravemente la convivencia escolar aquellos actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de clase. En ningún momento dice de manera violenta. Entonces, la pregunta es la siguiente, porque si uno va a Aula Segura, el parafraseo es casi idéntico. Y la pregunta, por tanto, que me cabe hacer acá: una paralización de clases votada democráticamente por un centro de estudiantes, ¿es causal para invocar Aula Segura? Por la interpretación, lo es. Ahora, me gustaría que eso me lo respondiera el Ejecutivo, porque estamos hablando también de la restricción del derecho, y no solamente estamos hablando de los estudiantes, también puede afectar también a los trabajadores de la educación. Entonces, si vamos a afectar también el derecho a huelga, yo creo que también sería importante que esto se explicitara, porque estamos hablando de cualquier miembro de la comunidad educativa, no solamente de los y las estudiantes. Y me gustaría que eso se me respondiera. Hemos hecho distintas preguntas al Ejecutivo, lamentablemente no hemos tenido un espacio de conversación muy amplio, hemos escuchado más a las audiencias, me parece bien, pero cada vez que le preguntamos algo al Ejecutivo, se acaba el tiempo, y usted, presidente, también ha sido colaborador de eso. Entonces me gustaría que se dijera explícitamente si esto es una causal para que se invoque Aula Segura o no. Eso, presidente, muchas gracias. Hay suspensión de sala. 5 minutos para volver o nos van a dejar con Vamos a suspender por falta de quórum. Tenemos que ir a la sala. A nuestros invitados les pedimos que, si lo tienen a bien, permanezcan conectados, porque después de que volvamos le vamos a dar 2 minutos a cada uno para que puedan concluir vuestras presentaciones. Se suspende la sesión. Se reanuda la sesión. Tenemos pendiente la intervención del diputado Pardo, y posteriormente le vamos a dar la oportunidad a nuestros invitados y finalmente a la ministra o el subsecretario para proceder a la votación en general. Diputado Pardo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero en primer lugar agradecer las exposiciones de nuestros invitados, saludar por su intermedio a la ministra y hacer referencia a algunas de las observaciones que se han hecho en las distintas intervenciones, presidente. Primero, es importante insistir en que este no es un proyecto que se construye en el vacío, este es un proyecto que se suma a toda una normativa vigente en nuestro país y que tiene varias iniciativas y varias leyes en relación justamente a la convivencia escolar, que es lo que
principalmente apunta a corregir los problemas de violencia que tenemos, pero esto es un proyecto que se suma a esa normativa para entregar ciertas herramientas que por lo demás van a estar contenidas en el reglamento escolar y por lo tanto van a ser parte de lo que toda la comunidad educativa va a participar. No es un proyecto, como se ha dicho acá, intrusivo, o que los registros vayan a ser intrusivos, toda vez que expresamente se prohíbe el contacto físico, y además vamos a mejorar ese aspecto con las indicaciones que espero podamos votar mañana en la mañana. Me parece que las medidas disciplinarias no son contrarias o incompatibles con el enfoque formativo, todo lo contrario. Justamente si tenemos un enfoque formativo y tenemos las instancias formativas adecuadas y contamos con medidas disciplinarias para aquellos alumnos que se salgan del marco de la conducta aceptable en clase o en la convivencia escolar, no me parece que medidas de esta naturaleza sean incompatibles con el enfoque y con el proceso formativo en general. Tampoco me parece que se deba asumir que son los asistentes de la educación los que van a tener la carga de las revisiones. Desde luego que el reglamento de cada establecimiento deberá fijar las condiciones, los criterios y las personas adecuadas para practicar estas revisiones, que no necesariamente, reitero, tendrán que ser los asistentes de la educación. Ellos participarán en algunas de estas instancias de acuerdo a lo que vaya cada comunidad escolar o cada establecimiento resolviendo de acuerdo a su propia realidad. La capacitación que esto involucra, por lo demás, es una capacitación bastante asumible por parte de los establecimientos a efectos de que esto funcione adecuadamente. Pero quiero terminar, presidente, señalando que, en primer lugar, estoy muy de acuerdo con lo señalado por la diputada Schneider por su intermedio, y tenemos indicaciones preparadas para una mayor participación de los padres y apoderados en no solo lo que dice relación con la aplicación de este proyecto de ley, sino que en general con el necesario involucramiento de los padres y apoderados en el proceso formativo y educativo de sus hijos, y en ese sentido vamos a, reitero, presentar a lo menos 2 indicaciones en esa dirección. Pero sí quiero ser muy claro en algo que han señalado en la ronda de intervenciones. Una huelga estudiantil, por muy democrática que haya sido la votación que la consagra, no por eso es una huelga legítima, ni menos aún es una huelga legal. Y por lo tanto, creo que parte de lo que estamos viviendo deriva justamente de esa extensión de la legitimidad con que se ha adornado esta denominada democratización de la educación, y que es la que justamente ha sido responsable en gran parte del desborde de violencia que estamos hoy día viviendo. Y a mí no me parece que tenga nada de malo que este proyecto de ley entregue herramientas para que una huelga ilegal, por muy democráticamente que haya sido votada por los alumnos que la hayan acordado, impida el desempeño y el funcionamiento del establecimiento y afecte al resto de la comunidad escolar. Y en ese sentido creo que es importante aclarar posiciones. Yo por lo menos no me parece válido que por el hecho de votarse una huelga por los alumnos, esta huelga sea legítima, ni mucho menos sea legal. Por lo tanto, creo que muchas de las críticas que se le hacen al proyecto no tienen sustento. Muchas son muy válidas, y creo que las indicaciones que vamos a votar mañana probablemente vayan a perfeccionar el proyecto en esa dirección, y con mayor razón después de haber escuchado ya bastantes intervenciones, especialmente las de los directores de establecimientos. Creo que este es un proyecto que va a ayudar a contener el flagelo que estamos viviendo de violencia escolar, y siempre complementado con todo lo que dice relación con el fortalecimiento de la convivencia escolar y de la formación de los alumnos dentro del respectivo proceso educativo. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Pardo. Brevemente le vamos a dar la palabra también al diputado Santana. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. Yo me sumé a la comisión recién porque estábamos en una reunión precisamente con el ministro Sexpress, con nuestra bancada, pero quería más que nada, presidente, yo no sé si hubo un espacio para hacer consultas, pero yo hice una consulta ayer que yo le pedí a usted y le pedí a la ministra que pudiesen responderme, digamos, más allá, digamos, de cuál era la respuesta. Y que tenía que ver con algo que han estado exponiendo también acá en la comisión, porque todos hemos convenido en que, además de las iniciativas o el enfoque que se le está dando a los proyectos presentados, hay programas y hay iniciativas que es tarea, digamos, de todos, garantizar su financiamiento. Y particularmente nos referimos a la iniciativa y a los programas de intervención psicosocial. Y ayer yo le pregunté, por su intermedio, presidente, a la ministra si es que había algún anuncio, si es que había algún recorte presupuestario que afectara a estos programas. Entonces yo quisiera, y al revés también le pregunté, si es que el gobierno, para que no sean solamente mensajes presidenciales, para que no sean solamente modificaciones de ley, contemplaba también un aumento en el presupuesto de estos programas. Y eso no se me respondió ayer. Entonces quisiera, presidente, si es que la intervención que pueda hacer la ministra pudiese responderme esa consulta. Muchas gracias. Ok, gracias, diputado Santana. Vamos a escuchar por 2 minutos a nuestros invitados. Posteriormente le vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Y posteriormente al Ejecutivo vamos a proceder a votar. Vamos a darle la palabra en el mismo orden en que intervinieron, hasta por 2 minutos, y le pido por favor que seamos rigurosos en el tiempo, a don Pablo Sandoval. Don Pablo tiene la palabra para concluir. Muchas gracias, señor presidente. Los hechos recientes han demostrado que se requieren políticas y normas que promuevan más y mejor convivencia escolar y que enfrenten el problema del deterioro del clima escolar, tal como señalaba por su intermedio, señor presidente, la diputada Becerra. Yo lo que diría ahí es que es deber actual del Estado, de los establecimientos y de la normativa avanzar en eso, pero mi juicio profesional al respecto, desde la perspectiva del derecho educacional, es que ya existen herramientas normativas en la Ley General de Educación, en la Ley de Subvenciones, en los reglamentos internos, modificados también por las nuevas normas de la Ley de Convivencia, que permiten enfrentar este problema. Y además, en el caso de delitos graves como los hechos deleznables que por su intermedio la diputada Becerra mencionó, son todos delitos sobre los cuales debe haber una persecución penal y existen herramientas en el Código Procesal Penal para ello y, por supuesto, la Ley Penal de Responsabilidad Adolescente. Ahora, lo que está en juego en este proyecto de ley es un endurecimiento de esas condiciones normativas que, por las razones que ya expresé, puede generar muchas consecuencias. Y respecto a ello, respecto a la constitucionalidad del proyecto, me gustaría simplemente decir lo siguiente. Esto se va a resolver, en el caso de que el proyecto sea una ley, en los tribunales, cuando existan conflictos entre derechos fundamentales y las medidas que se adopten. Se va a tener que hacer un test de proporcionalidad, que ayer se mencionó mucho: finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. Es respecto de la idoneidad y la necesidad de estas medidas que hay legítimas dudas. La medida tiene que ser idónea, es decir, tanto la inhabilidad por gratuidad como la revisión de pertenencia debe ser adecuada para el fin perseguido. Hay evidencia que dice que no necesariamente es la mejor medida. Debe determinarse si existe medios alternativos menos restrictivos. A mi juicio, como decía, la normativa educacional y la normativa penal ya contemplan medidas y herramientas, por lo tanto, es realmente necesario un cambio en ese sentido. Son esas las cosas que hay que resolver. A mi juicio, lamentablemente, estos proyectos de ley no las resuelven. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Pablo. Ofrezco la palabra a don Andrés Carter hasta por 2 minutos. Don Andrés, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera tomar algunas consideraciones que acá se han señalado. Primero, nosotros pensamos y no queremos que los profesores se transformen en carabineros. Lo que sí queremos es que los profesores puedan orientar, guiar y formar a nuestros estudiantes como ha sido la tradición de Chile hace tantos años.
Por otra parte, quiero ser muy enfático en señalar que pensamos que este proyecto de ley va en la línea correcta, ¿ya? Nosotros necesitamos, los establecimientos educacionales, necesitamos más autoridad y más atribuciones. Y esto lo digo desde el punto de vista que es el sentir de los directores y de la gente que trabaja en los establecimientos educacionales en lugares vulnerables, ¿ya? La gran mayoría de los colegios particulares subvencionados que nos toca representar y que trabajamos en conjunto en Red Col Bio Bio provienen de territorios alejados donde el Estado no llegó hace muchos años y fueron emprendedores y la sociedad civil que instaló establecimientos educacionales entregando una cobertura del 100% para nuestra población. Por lo tanto, necesitamos más autoridad. Creemos que tenemos un argumento muy sólido ahí porque finalmente estamos donde muchos no llegaron en su momento. Necesitamos menos protocolos. Creo que hay que mirar el tema de lo que pasa con toda la tremenda maraña burocrática que se establece con la relación que tenemos con la superintendencia y con toda la cantidad de organismos que nos toca vincularnos. Tenemos que recuperar el foco en enseñar. Nuestro equipo directivo tiene que estar mirando clases, tiene que estar viendo cómo establecen nueva didáctica, nueva pedagogía para poder enseñar de mejor forma a nuestros estudiantes. Obviamente sabemos que estas revisiones no es para todos los estudiantes, no vamos a tener ahí, no va a ser la entrada a un aeropuerto, ya va a ser seguramente en algunos casos puntuales. Y planteo nuevamente que es necesario revisar el financiamiento, creo que ahí tenemos un gran desafío. Hago un llamado por su intermedio, señor presidente, a esta Comisión de Educación de este periodo legislativo, a que miremos el financiamiento del establecimiento educacional y en general de toda la educación escolar en Chile. Creo que tenemos un lindo desafío y que podemos avanzar en esa materia. Podemos establecer algún tipo de aporte de padres controlado, como quieran, con 1000 reglamentos, etcétera, porque es necesario allegar nuevos recursos y tenemos claridad que el Estado no los tiene. Por lo tanto, hacia allá podríamos avanzar. Y finalmente, quisiera hacerles una pregunta. ¿Es legal que una huelga le impida a los preescolares, a los párvulos, no recibir servicio educativo? Yo creo que esa reflexión les dejo a partir de este momento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Andrés. Pude observar a la señora ministra y al subsecretario tomando nota especialmente respecto del financiamiento que usted plantea. Sería muy positivo, señor presidente. A continuación, le ofrezco la palabra a María Francisca Figueroa. María Francisca, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Seré muy breve. Solamente quiero enfocarme en la distinción que se hizo respecto del enfoque formativo disciplinario. Solo quiero decir que la educación es formación y esta distinción entre lo formativo y lo disciplinario no tiene mucho sentido si pensamos que la autoridad que tienen los profesores y que tienen los establecimientos deriva de los padres, y los padres cuando forman a sus hijos, cuando los educan, no están pensando entre lo que es formativo o lo que es disciplinario, simplemente los están formando. Que de repente hayan consecuencias por los hechos no tiene nada que ver con que sea formación o sea disciplina. Esa distinción me parece que es errada y por eso me parece correcto que haya una definición en ese sentido que lo deje claro. Con respecto al avance de que no hay herramientas, pero sí facultades, me parece que es importante que efectivamente se retomen las facultades que los profesores o directivos habían perdido, más allá de que se puedan desarrollar otras herramientas que no necesariamente deben estar explícitas en una ley, pero sí me parece importante que en el fondo el Estado avance en dar nuevas herramientas. No obstante, las facultades que se explicitan van en buen camino. Y finalmente creo que sí hay margen en las indicaciones para mayor precisión de ciertos conceptos, como por ejemplo indicio, apología, la alteración del normal desarrollo de la jornada, o quizás exigir la intencionalidad en la interrupción de clase. Eso creo que quizás las indicaciones pueden avanzar ahí y generar menos conflictos quizás en un futuro. Y finalmente, solamente no para efectos de esta ley, pero sí es parte de nuestro ideario como institución,
que se avance en proyectos futuros, en dar mayor autonomía a los establecimientos para que ellos mismos puedan generar sus propias herramientas, y si no pueden hacerlo porque son escuelas rurales, no tienen las posibilidades por una u otra forma, sea el Estado el que pueda tener las posibilidades de apoyar con herramientas a estos establecimientos. Muchas gracias. Gracias, María Francisca, por vuestra participación. Le voy a solicitar a la Secretaría, que jugamos limpio aquí, que le comuniquen a la diputada Schneider, que no está, que después que intervenga el Ejecutivo vamos a proceder a votar. Señora Ministra, la invito a hacer uso de la palabra para hacerse cargo de algunas consultas que se han planteado respecto de este importante proyecto. Señora Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio también a todos quienes han presentado hoy día y también los días previos. También, por supuesto, a todos los diputados de la comisión, muchas gracias por su intermedio, presidente. Quisiera partir haciendo ver la urgencia de este proyecto y la urgencia de esta discusión, celebrando y agradeciendo que se haya tomado con la velocidad que se requiere, porque hoy día la ciudadanía nos está pidiendo avanzar en estas materias. Hoy día tenemos casos importantes que estamos viendo diariamente de amenazas en colegios, pero les quiero decir que este problema viene de antes. Nosotros tuvimos acceso a cifras del año 2025 que muestran la frecuencia con que están ocurriendo delitos y hechos policiales en establecimientos educativos, una situación que no debiera darse y que tenemos que frenar. El año pasado, 2025, considerando delitos asociados a porte de armas, drogas y amenazas, al día se produjeron en promedio 40 hechos en establecimientos educativos. Esto da cuenta de que este es un problema real, pero también da cuenta de que es un problema que se concentra en cierto tipo de establecimiento y por lo tanto es nuestro deber como Ejecutivo, como Gobierno y también como Parlamento ofrecer soluciones y ofrecer herramientas para que esas comunidades puedan enfrentar estos hechos que escapan totalmente de las facultades que tienen hoy día para poder prevenir y responder y evitar que escalen a situaciones como la que ya ocurrió en Calama. Este proyecto de ley que hemos denominado Escuelas Protegidas se inserta en más iniciativas que se han trabajado y que se están trabajando. Lo primero es una ley que se aprobó recientemente, la Ley de Convivencia, que se ha señalado acá también. Esa es una ley que se acaba de promulgar, que está en proceso de entrada en vigencia. Y la verdad es que efectivamente esa ley ofrece una serie de mecanismos para enfrentar este problema en lo que concierne a no necesariamente medidas para enfrentar esta urgencia como es Escuela Protegida, sino que medidas que se relacionan con, como dice el nombre de la ley, la convivencia escolar. También estamos trabajando en medidas de coordinación con los otros ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad también, con el objeto de también abordar todo lo que tiene que ver con el complemento a los problemas que se verifican en las escuelas y que tienen que ver con el apoyo con las capacidades familiares. Respecto a nuestro proyecto, a nuestra propuesta, reforzar que acá no se afectan derechos, que nos hemos preocupado de que hayan resguardos, no hay inconstitucionalidad, como bien señalaron los especialistas que han expuesto acá los días previos, no hay doble sanción, ocurre también en otras materias que hay una sanción penal y otra de otra índole, una habilidad. Y algo que también nos hemos preocupado de resguardar y que se ha señalado en las presentaciones hoy día, no es nuestro afán sobrecargar a los establecimientos educativos de materias que no van o de responsabilidades de las cuales los excedan o no puedan hacerse cargo. Es por eso que las facultades que hemos incorporado en este proyecto son voluntarias y tienen que adecuarse en función de la realidad de cada establecimiento. Nosotros queremos ponerlas a disposición para que los establecimientos y las comunidades puedan responder a sus propias necesidades. Por otro lado, quiero también recoger lo importante que es escuchar los testimonios, especialmente de directores de colegios. El día de ayer, la directora Carla Chandía,
Pamela Palomino, hoy día el señor también Andrés Carter, que y también es lo que hemos podido recabar en encuentros que estamos llevando a cabo en regiones con directores escolares, que refrendan la urgencia que nosotros le estamos dando a este proyecto, porque es una necesidad que ellos ven de poder tener más facultades como las que nosotros estamos proponiendo aquí. Y por lo tanto, simplemente quiero pedir el apoyo, agradecer la rapidez con que esto se ha discutido y pedirles no dilatar más esto que la ciudadanía nos está pidiendo, que no es la única medida que va en solución o en respuesta a lo que se está viendo hoy día, pero que sí se necesita ahora ya. En cuanto, cambiándome de tema, pero por su intermedio, presidente, a raíz de la consulta que hemos recibido sobre el tema de los recortes, solamente aclarar que se está estudiando todavía y con el propósito justamente de no quitar recursos, digamos, a programas que son que tienen que ver con estas materias o que afecten, sino que básicamente ajustes relacionados a las ejecuciones o subejecuciones, mejor dicho, en periodos previos. Y respecto a la demanda que hay por recursos para financiar eventuales medidas de seguridad que se asocian a este proyecto, ya lo dije, en el fondo esto no es obligatorio, por lo tanto no requiere necesariamente de más recursos, pero sí contarles que estamos evaluando la posibilidad de incorporar una asignación presupuestaria para poder destinar recursos a medidas de seguridad en la medida que los establecimientos puedan presentar sus proyectos y así lo requieran. Eso es algo que se está estudiando, que también lo dijo ya el ministro García cuando estuvo acá mismo. No sé si Daniel, tú quieres complementar algo más. Gracias, presidente. Solo reiterar la disponibilidad del Ejecutivo a incorporar sugerencias, mejoras, indicaciones al articulado. Lo dijimos desde el comienzo, que la intención aquí es incorporar más medidas como las que los colegios en estas sesiones nos han dicho que necesitan tener de vuelta, la autoridad que necesitan de vuelta, las atribuciones que necesitan tener de vuelta. Todo lo que avance en esa dirección obviamente será visto con los mejores ojos y con la intención de incorporarlo. Adicionalmente, algo que mencionó la diputada Schneider por su intermedio, presidente, sobre la intención de incorporar límites o precisiones a las normas que están hoy día planteadas. Obviamente hay disponibilidad. El Ejecutivo considera que la propuesta tiene límites claros en muchos casos. Se hizo un esfuerzo particular por dejar claros esos límites para evitar arbitrariedades, problemas de proporcionalidad que se han discutido aquí, pero si se requiere mayor precisión, evidentemente la podemos revisar y discutir en particular. Gracias, presidente. Bien, señor. A ver, podrá gustarnos o no la respuesta que el Ejecutivo ha dado, pero han dado respuesta, yo diría que prácticamente a todo. ¿Hay algo en particular? Y vamos a proceder a votar. Diputada Serrano. Sí, presidente, voy a volver a reiterar mi pregunta. Yo hice la pregunta específica si con las modificaciones que se están proponiendo en esta ley, cualquier tipo de paralización de clases, ya sea democráticamente electa, va a ser causal para hoy día invocar aula segura. Señora ministra, señor subsecretario. Gracias, presidente. Lo que define o lo que se intenta definir en la norma es que cuando la interrupción de las clases o cuando una acción interrumpa el servicio educativo, si notan en la segunda parte de la redacción está así, esto puede ser considerado una falta grave a la convivencia, lo que puede llevar a las sanciones según el procedimiento que está en lo que llamamos aula segura, que es básicamente un procedimiento sancionatorio en el establecimiento. Las características que vaya a tomar el acto que interrumpa las clases es algo que tiene que definirse en el mismo procedimiento que inicia el colegio. No es algo automático, está dentro de las normas que regula
el colegio, y por cierto también está sometido a los tribunales de justicia en caso que eso se quiera impugnar en esa sede, que de hecho se hace. El objetivo de esa norma es que no es regular ni buscar regular cuándo una interrupción es legítima o no es legítima. Nosotros consideramos que siempre es ilegítima cuando el derecho a la educación de alguien se ve vulnerado. Ahora, que alguien legítimamente no quiera participar de las clases, no quiera él mismo participar de las clases, es algo que puede hacer, en rigor no puede porque es obligatorio, la educación es obligatoria. Y algo de eso decía el diputado Pardo por su intermedio, presidente. Pero el hecho de que alguien defina un procedimiento, que no está en la norma, pero que alguien defina un procedimiento para vestir de legitimidad la interrupción de un derecho de otro, no lo hace legal ni válido. Y por lo tanto, en ese sentido es algo que queda en el establecimiento y en el procedimiento a la orden de definir. Pero si hay alguien, si hay un estudiante que de forma no voluntaria interrumpe las clases de otro, evidentemente nosotros creemos que eso es una alteración a la convivencia que no puede ser dejada sin una revisión. Gracias, señor subsecretario. Señoras y señores diputados, antes de entrar en votación, 2 o 3 cuestiones. Lo primero, dar cuenta que hemos tenido a 20 invitados distribuidos en 6 sesiones, porque no sería justo decir de que no hemos escuchado. Hemos dado los tiempos suficientes para escuchar a distintas organizaciones y a distintos estudiosos y académicos en torno a esta propuesta. Como también confirmar lo que ya hemos adelantado, vamos a abrir el tiempo de indicaciones hoy hasta las 17 horas, porque vamos a convocar para despachar el proyecto mañana a las 9:15 horas en Valparaíso. Y esta citación va a ser hasta total despacho. Como también decir, de acuerdo al reglamento, quienes quieran fundamentar su voto tendrán un máximo de tiempo de 3 minutos. Antes de... Diputada Schneider, antes de proceder a la votación, le vamos a dar por segunda vez la palabra a la diputada Emilia Schneider. Diputada Schneider. Y posterior a su intervención vamos a proceder a votar. Sí, muchas gracias, presidente. Comentar solamente lo que usted señalaba ahora. Lo primero, el plazo de indicaciones me parece muy acotado, sobre todo para un proyecto tan complejo. Yo llamaría que, por lo menos yo no doy el acuerdo para que el plazo sea hasta las 5 de la tarde, yo plantearía a las 7, 8 de la tarde. Creo que este proyecto requiere hartas modificaciones, se han vertido hartos argumentos respecto a formas de perfeccionarse, y si la voluntad del Ejecutivo es efectiva de dialogar y de acoger otras propuestas, creo que es lo más sensato. Si son palabras de buena crianza y no se traducen en un compromiso concreto, me imagino que van a imponer esta lógica de que sea hasta las 5 de la tarde. Y lo segundo, presidente, es que creo que lo más conveniente para la mayoría es sesionar en Santiago, y yo se lo he reiterado en varias ocasiones y usted ni siquiera me ha respondido. Esto es una solicitud que se puede hacer en comité. Varios de quienes estamos acá pertenecemos a los comités y podemos apuntalar para que se apruebe. La pregunta es, presidente, ¿usted tiene la disposición y de recabar el acuerdo de la comisión para que sesionemos el día de mañana en Santiago a las 9:15? Porque de lo contrario se va a atrasar la sesión, muchos no van a llegar, hay gente de regiones también, y digo gente de regiones porque el aeropuerto está en Santiago, no está acá. Entonces creo que es lo más conveniente, presidente, y no entiendo por qué no me ha respondido ninguna de las veces en que se lo he preguntado. De responder la consulta que efectivamente la diputada Schneider me viene haciendo hace 2 o 3 días. Ya di mi respuesta respecto a la convocatoria de mañana y respecto del tiempo para indicaciones. La Secretaría tiene que tener, valga la redundancia, un tiempo para preparar el comparado que debiéramos someter a consideración el día de mañana. Hay una propuesta de esta mesa
o de esta presidencia de que sea hasta las 17 horas. Yo no sé si la Secretaría podría... ¿hasta qué hora? Perfecto, perfecto. A ver, miren, no quiero, por favor, no quiero abrir debate sobre esta cuestión. Si la Secretaría dice que a las 19 horas podría recibirse las indicaciones y tener el tiempo para preparar el comparado, yo no tengo inconveniente que sea hasta las 19 horas. ¿Habría acuerdo? Bien, diputada Sara Concha, y vamos a proceder a votar, ¿no? Bien. Señoras y señores diputados, de acuerdo a la convocatoria, vamos a proceder a votar en general el proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Boletín 18156-04, en primer trámite constitucional. Señora secretaria, le solicito que proceda a tomar la votación. Gracias, presidente. Diputado Barría. La argumentación. Considero que este proyecto requiere muchas mejoras. Responsabilizar de las mismas acciones a los afectados, me refiero a asistentes de la educación, profesores, tomar medidas para las cuales no están preparados, creo que hay que tenerlo de verdad presente. Falta convencer en esa argumentación, no solamente a mí, sino que también a los parlamentarios que están al lado y también a la comunidad protagonista. Los recursos. También creo que es importante que comiencen a aparecer de dónde vamos a sacar estos recursos. Ya se habló acá de que un portal que detecte metales no es suficiente, dado la cantidad de alumnos que llegan cerca del horario de clase. No vamos a aparecer como un ex ministro en otra época que llamaba que se levante más temprano. Tenemos que colocarnos en ese tipo de situaciones. Y también hacer presente que este proyecto por sí solo no es la solución. Tenemos que ser capaces de que la ley de convivencia escolar se ponga en marcha, que se refresque también los contenidos de aula segura y que exista la capacitación para que conozcan los protocolos. Y muchas veces la normativa está, los reglamentos están, pero por desconocimiento o por excesivo trámite, algunas comunidades escolares no se atreven a tomar las decisiones correspondientes. Dicho eso, en nombre de mi región y de la democracia cristiana tenemos la característica, tanto en el gobierno pasado, donde hubo mucha obstrucción, donde ni siquiera hoy día quienes piden la idea de legislar, ni siquiera con discusión o con debate daban esa posibilidad. A nosotros nos caracteriza que se abra el espacio, porque la comunidad, teniendo presente los antecedentes que he señalado, merece que demos una respuesta. Pero insisto que no es solamente este proyecto por sí solo, en la medida que mejore además, va a dar la respuesta a los problemas de convivencia y de seguridad que están en las comunidades escolares. Para finalizar, aprobamos la idea de legislar, apruebo y espero que se consideren los temas que hemos realizado y también los insumos que vayamos entregando durante este debate. Muchas gracias. Diputada Becerra. Solo agregar algo muy breve. Nosotros no nos perdemos en el combate, la batalla que tenemos en contra de la delincuencia y la crisis de seguridad que tenemos en estos momentos, así que apruebo, presidente. Gracias. Diputada Charpentier. Ahí sí. Bueno, para justificar el voto, es primera vez que voto en la comisión un proyecto y quiero reiterar algunas ideas. Uno, que sin seguridad no hay derecho a la educación. Este proyecto busca cómo garantizar ese derecho, la seguridad de los niños en los procesos educativos y algo súper necesario, que es, bueno, cómo nosotros les vamos a dar la tranquilidad a esos papás el día lunes para que envíen a sus niños al colegio. Queremos avanzar, queremos reforzar la autonomía de las escuelas, queremos entregar y devolver la autoridad de los profesores al interior del aula y que duda cabe también el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Así que apruebo en general este proyecto, presidente. Gracias, diputada. Diputada Concha.
Muchas gracias, presidente. Secretaria, yo solamente decir que a la luz de las expresiones de nuestros invitados a exponer en esta comisión, me queda más que clara y la idea que hoy día se presenta de que estamos avanzando en la dirección correcta, presidente. No estamos hoy día para darnos gustos personales ni ideológicos en esto, sino que hoy día lo que estamos haciendo es justamente colocar en el centro a los estudiantes, a los profesores, a sus familias y a todos quienes forman parte de las comunidades educativas, porque jamás vamos a ser parte de validar la violencia como una forma de educar. Muchas gracias, presidente, y voto a favor. Gracias, diputada Concha. Diputado Neumann. Muchas gracias, presidente, secretaria. Llevamos en Chile demasiado tiempo dando señales de impunidad a la violencia. Creo que este es un tema que se ha arraigado culturalmente de manera muy profunda en el país. Y este es el punto de inflexión donde tenemos que dar señales claras y concretas de que la violencia no es un medio que puede disrumpir la educación, tampoco es un medio de acción político legítimo. Y este es el tipo de señales preventivas, también sancionatorias y disuasivas que creo que van en la línea correcta para recuperar algo que se ha ido perdiendo, que es el respeto no solamente en las escuelas, sino que en todos los contextos de convivencia en el país. Por eso yo voy a aprobar este proyecto en general. Gracias, diputado Neumann. Diputada Ramírez. Muchas gracias, presidente y secretaria. Agradezco profundamente que el Ejecutivo hoy día le esté dando el espacio y haya presentado este proyecto de ley. Hoy día sabemos que la comunidad educativa tiene falencias, sobre todo en seguridad. Y hoy día lo hablo desde mi posición como diputada de la República y también como mamá inserta en una comunidad educativa donde he vivido de cerca la violencia. Por eso hoy día apruebo en general este proyecto de ley. Gracias, diputada. Diputado Pardo. Presidente, este proyecto establece que quienes alteren el proceso educativo y hagan uso de la violencia van a tener consecuencias. No podemos seguir permitiendo que hechos tan graves como los que hemos vivido y como los que angustian a padres y a niños a lo largo y ancho de nuestro país sigan cometiéndose bajo las condiciones actuales en que aparentemente no pasa nada. Este proyecto se suma a un conjunto de normas que ya existen y que tenemos que seguir trabajando para fortalecer la convivencia escolar, para fortalecer el derecho preferente de los padres, pero haciéndolos partícipes del proceso educativo, y para seguir legislando de manera que los directores y los profesores tengan el tiempo que hoy día les está quitando la burocracia, pero tengan también el respaldo para ejercer su liderazgo y su autoridad dentro de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, no es la solución, sino que es una de tantas iniciativas que espero que en esta comisión sigamos concretando. Por lo tanto, voto a favor. Gracias, diputado Pardo. Diputado Santana. Gracias, señora secretaria presidente. Yo voy a votar en contra de la idea de legislar. Y estaba revisando justamente el informe que le solicitamos a la Biblioteca del Congreso Nacional, donde se dice, entre otras cosas, que de las denuncias que han llegado hay una importante cantidad de estudiantes que pertenecen a los programas no a los programas, que son estudiantes con necesidades educativas especiales. Eso ratifica lo que hemos estado señalando durante esta comisión, durante la tramitación de este proyecto, que es que medidas de las características que contiene la moción presentada por el gobierno no van a tener ningún efecto si es que no son complementadas por el fortalecimiento de programas de intervención psicosocial en los establecimientos educacionales. Es lo que dice la experiencia comparada, es lo que dicen los técnicos en esta materia. Y por lo tanto yo, presidente, espero que este proyecto, que yo creo que se va a convertir en ley, porque tal como se lo señalaba ayer, yo creo que este proyecto tiene mayoría política y también tiene mayoría social, pero mi preocupación sigue siendo que en 4 años más, cuando tengamos que evaluar la implementación de esta eventual ley de la República, los resultados en materia de violencia escolar sean igual a 0. Voto en contra. Gracias, diputado Santana. Diputada Schneider. Muchas gracias, señora secretaria, muchas gracias, presidente.
Escuchando los discursos de las y los colegas, me queda claro que en esta discusión se han vertido muy pocos argumentos educativos, se han vertido muy pocos argumentos técnicos. Y me queda cada vez más claro que esto no es otra cosa que una jugarreta comunicacional y no una preocupación en serio por el bienestar de las escuelas. Porque esto no se trata de estar a favor o en contra de la violencia, como dicen algunos. Salgamos del panfleto. Salgamos de la cuña fácil. Aquí estamos debatiendo políticas públicas que afectan a las comunidades educativas del país. Esto no se trata solo de sacar una buena cuña o un buen titular. Por cierto, en el debate no ha habido diálogo en serio, porque se escuchó a invitados e invitadas en esta comisión a regañadientes del presidente y no se ha tomado en cuenta ninguna de las preocupaciones que han presentado las y los expertos. Se han desechado. Les entra por un oído y les sale por el otro. Este es un proyecto apurado, es un proyecto en donde la tramitación se ha realizado a tontas y a locas, sin buscar consensos, porque no nos podemos quedar solo con las palabras de buena crianza, presidente, que da el subsecretario. Aquí tiene que haber un compromiso concreto de que vamos a trabajar en conjunto, si no, las palabras se las lleva el viento. No puede ser que estemos buscando solo un buen titular para responder a un problema que es muy complejo. Esto no se trata de frases hechas. La educación chilena necesita buenas políticas públicas, no solo buenos titulares. Además, y por último, presidente, este proyecto no tiene financiamiento y sabemos que si no invertimos en salud mental, en las necesidades de las comunidades educativas, tampoco vamos a resolver este problema. Este proyecto le tira toda la responsabilidad a las escuelas, a los establecimientos educacionales, no presenta una estrategia, no pone ni un peso y realmente no va a resolver el problema de la violencia. Yo llamo a que dialoguemos en serio, a que tomemos en serio propuestas, a que invirtamos en la salud mental de nuestros jóvenes y, por cierto, a que tengamos un buen control de armas como sociedad. No todo lo va a resolver la escuela. Voto en contra, presidente. Gracias, diputada. Diputada Serrano. Muchas gracias, secretaria. Voy a argumentar también mi votación. Yo creo que cuando estamos abordando los problemas de seguridad hay que abordarlo con financiamiento, hay que abordarlo con diálogo, hay que abordarlo también escuchando a las comunidades educativas. Si bien tuvimos una audiencia de 20 invitados, presidente, todos sabemos también las condiciones en que se realizaron estas audiencias y el diálogo terminó siendo, por favor, los invitados que manden la respuesta a través de un oficio. Eso no es un diálogo democrático de una recepción real, sobre todo de las aprehensiones de la sociedad civil. Y recordar que nosotros también estamos para representar sobre todo a un mundo educativo que necesita una mayor atención, una mayor también comprensión del legislativo con sus necesidades. ¿Cuántas veces ha salido de la discusión de estas leyes, de esta comisión que los diputados y diputadas legislan pero no saben la realidad de la escuela? Son muchas las veces. Y creo que lamentablemente tuvimos poco espacio para poder dialogar, poder conversar y también una mayor recepción de quienes hoy día están a favor de este proyecto. Porque cuando uno hace observaciones de restricción de derechos, de posible vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, no estamos hablando de cuestiones menores o incluso de accesorios. Hasta escuché piojos dentro de esta conversación. Y lo dijeron algunas parlamentarias. Estamos hablando de la Comisión de Educación de la Cámara. Y en ese sentido, presidente, cuando yo hice un emplazamiento directo a que los problemas de seguridad también se resuelven con mayor financiamiento, cuando el diputado Santana, por su intermedio, presidente, también preguntó por los recortes presupuestarios, recibimos la misma respuesta de siempre que hemos recibido por parte de este gobierno. Estamos evaluando, vamos a ver dónde recortar. Ya llevamos un mes de instalación de este gobierno y todavía no nos dicen dónde van a recortar los presupuestos en educación. Y además, cuando hablamos del informe financiero inexistente de este proyecto, ahora se dice vamos a evaluar a través de una respuesta que nos dio el ministro de las Express. Yo les quiero contar que esa respuesta estaba puesta en el financiamiento a través de la Subdere. Y les quiero contar, para quienes no están al tanto, que la Subdere no puede financiar, por ejemplo, implementación de pórticos o implementación de algunos elementos tecnológicos en la escuela, en las escuelas de los SLEP, principalmente, o en particulares subvencionados. Solamente está circunscrito a convenios con las municipalidades.
O sea, vamos a dejar aparte de las escuelas públicas fuera de esta inversión a través de la Subdere. Esto sigue siendo insuficiente. El informe financiero debiese haber estado evacuado en esta comisión a través de un oficio de la DIPRES. No nos den un placebo a través de lo presupuestario en la Subdere. Y con esto termino como consideración final. He hecho distintas preguntas, he hecho distintos alcances sobre posibles elementos críticos de este proyecto de ley. Incluso he hablado también y he preguntado directamente por la constitucionalidad. Gran parte de esas cosas, o de esa discusión al menos, no se ha resuelto. Yo no estoy en condiciones de cambiar un voto, no he sido convencida por parte de este Ejecutivo a través de su respuesta para darle un respaldo a un proyecto de ley tan importante. Este proyecto no resuelve los problemas de seguridad. Cuando eran oposición, pidieron muchas veces la instalación de pórticos. Y hoy día lo que estamos viendo es que están ocupando a los asistentes de la educación y a los trabajadores de la educación, a los profesores, como pórticos. Y eso no lo podemos permitir. Por tanto, yo voto en contra de esta iniciativa y espero que mañana se puedan abrir al diálogo. Gracias, diputada Serrano. Diputado Verdugo. Gracias, presidente. Considerando las opiniones y los argumentos de los actores principales del proceso educativo, que son los profesores que concurrieron a esta comisión aprobando esta iniciativa, voto a favor. Gracias, diputado Verdugo. Diputado Vergara. Voy a fundamentar mi voto. Suma urgencia es cuando el Ejecutivo nos llama a apurarnos en algo importante. El Ejecutivo lo dejó de lado. La suma urgencia para mí la puso María Victoria Reyes, de 59 años, que murió hace 3 semanas atrás. Murió en un tema relacionado con lo que hoy día hemos debatido durante días. Ella es la suma urgencia, la muerte de una persona. No es el Ejecutivo que hoy día, claro, después de eso nos llama a participar. Por eso, en honor a ella, y que no exista ninguna vez en un colegio algo relacionado con este tipo de cosas, es porque mi voto va a favor. Y con eso termino, y claramente agradecer a todos los que expusieron, y todos los días y todas las tardes y todo el tiempo que hemos estado en esto, mi voto va a favor. Gracias. Gracias, diputado. Presidente, su voto. ¿El mío? 2 o 3 reflexiones muy breves. Valorar esta iniciativa que nos ha propuesto el Ejecutivo, porque es una señal clara y concreta para erradicar a los violentistas de los establecimientos educacionales y, por cierto, también de la educación superior, a través de una indicación que vamos a ingresar. Porque no podemos ni debemos seguir financiando a quienes están destruyendo la educación en nuestro país. Esta es una señal clara y potente. Aquel que destruye no va a quedar en la impunidad. Por eso, reitero, valoro esta iniciativa. Destaco y agradezco la participación de todos y cada uno de nuestros invitados, pero discúlpenme, quiero destacar especialmente el aporte que han hecho los directores de establecimientos educacionales, que han manifestado, entre otras palabras, devuélvannos la autoridad, empodérennos, entréguennos herramientas para erradicar a los violentistas de nuestros establecimientos. Por eso y otras consideraciones, diputadas y diputados, como presidente y como diputado miembro de esta comisión, voto con mucho entusiasmo favorablemente esta iniciativa. Voto a favor. Resultado de la votación, presidente, por la afirmativa 10 votos, 3 en contra, ninguna abstención. No escuché bien. Por la afirmativa 10 votos, 3 en contra, ninguna abstención. Por haberse cumplido el objeto. Es que estoy muy emocionado. Bien, se aprueba
la idea de legislar y mañana estamos todos convocados a las 9:15 en Valparaíso para la votación en particular y despachar a la sala en el transcurso del día de mañana. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se procede a cerrar.